Pues estoy en Tulum ahora mismo. Son las 10:25 de la mañana, el día 7 de marzo. ¿Y qué hago en Tulum a estas horas? Pues vamos a grabar un desarrollo que yo creo que es de mucho interés, que está bien. Está un poquito más alejado de la zona hotelera de lo normal, pero vamos a conocer lo que es su ubicación primero a través de lo que estamos viendo ahora, de la grabación desde la misma carretera que atraviesa Tulum. Se llama Natum. Es un desarrollo que tiene villas y tiene departamentos. Está interesante, tiene muy buenas amenidades. Así que vamos a descubrirlo. Tienes todo tipo de precio, depende de lo que compres. En principio, para llegar a Natum vamos a atravesar prácticamente la ciudad por aquí en medio. Porque está en la otra parte. Y luego vamos a girar hacia la derecha. Bueno, pues Tulum es una zona un poquito delicada porque tiene zonas que están protegidas. Entonces, la ciudad, como la estamos atravesando, esto es de aquí de la izquierda, es el ayuntamiento. Todo lo de la izquierda sería tirar hacia el mar. Pero llegará un momento que la zona del mar no va a haber como poder urbanizar, poder construir. Entonces el crecimiento de la ciudad va a ser para esta parte de acá. Y ahí es donde nosotros nos vamos ahora. Donde estamos, donde vamos a ir ahora, de la zona hotelera está como a 18 minutos, aproximadamente 15, 18. Y no por kilómetros, también ya lo estoy viendo, es el tráfico que tenemos en la ciudad. Tú eres una persona interesada en este desarrollo, por ti vengo a grabarlo y al mismo tiempo darlo a conocer a todos los que siguen el canal. Estamos todavía atravesando lo que es la ciudad. Acordaros que atravesar la ciudad como mínimo son 8 o 10 minutos. Y ya cuando llegamos casi al final, vamos a girar aquí a la derecha. Mientras tanto os voy grabando. Ya por aquí hay menos edificios altos, ya está esta zona que todavía pues está un poquito más alejada de lo que es el movimiento de personas. Pero hay una cosa importante, por aquí cerca, un poquito más para adelante, va a haber un desvío hacia la zona hotelera que se va a abrir. Le llaman la quinta, porque Avenida Kukulcán ya la hemos pasado mucho más atrás. Bueno, es esta de aquí, Avenida Kukulcán, perdona, esta es la Avenida Kukulcán, que la han arreglado y la han dejado perfecta. Por ahí se va, está abierta para lo que es la zona hotelera, y más para adelante es donde yo os comento lo de la quinta. Así que cuando estéis allí y esté abierta, se llegará un poquito antes de lo que hemos hablado. A ver si os lo puedo grabar donde se va a abrir esa quinta avenida con dirección a la zona hotelera. Ya no estamos muy lejos. Si no me equivoco, creo que es aquí a la izquierda, donde la abrirán más adelante para ir a la zona hotelera. Es aquí a la izquierda, ¿lo veis? Esa avenida, más adelante, en cuestión de un añito así, se va a abrir. Aquí tenéis Baobab, a la izquierda, es otro desarrollo que hemos grabado justo cuando termina la ciudad. Y aquí a la derecha, enseguida girando, ya lo tenemos dentro de la misma ciudad todavía, que no es que no vayamos lejos, con algo importante: tenemos carretera asfaltada. Eso significa que para llegar al desarrollo vamos a llegar bien. Hay veces que te edifican desarrollos en sitios que no hay carretera asfaltada, son de tierra, un desastre. En este caso no, en este caso ya veis el tipo de carretera que hay, de buen acceso. No hemos salido de la ciudad, como estáis viendo. Aquí va a haber un oso dentro de poco. Hace poco grabamos un desarrollo por aquí a la derecha, un poquito más para adelante. Pues vamos a ir por esa zona aproximadamente.
Y esto que estamos grabando, Rafael, que estás en Cádiz, España, es importante para ti, para que te hagas una idea de la distancia que hay desde la ciudad de Tulum, que prácticamente estamos en la ciudad todavía, hasta el desarrollo. Ya veis que están ampliando, aquí van a ampliar esta carretera, la van a hacer más ancha. Esto que hay a la derecha es por ese motivo, lo tienen que asfaltar. El tema de alcantarillado lo tenéis por aquí, de agua, mejor dicho. Así que es una zona que va a tener todos los servicios. Aquí ya han abierto las zanjas para poner las tuberías. Perdonadme si soy un poquito pesado al grabar desde tan lejos el desarrollo, pero para el que va a invertir es muy importante esto que estoy haciendo ahora. Aparte de luego de las explicaciones que nos den, de las amenidades que tiene, que son importantísimas, también es muy importante ver cómo llegas, qué distancia hay, porque vosotros estáis lejos, no estáis aquí en México, no estáis aquí en la Riviera Maya, y entonces la inversión la queréis tener segura. Bueno, pues ya nos falta mucho para llegar, pero aún así mantengo grabación. Pierdo minutos grabando así. Aquí a la derecha es donde grabamos el otro día un desarrollo. Y aquí es donde creo que nos vamos a parar para este otro desarrollo, o nos vamos a meter. Aquí donde veis estos árboles. Yo grabo muchas veces sin avisar, sin decir nada, solamente acabo de seguirte. Yo es la primera vez que veo Natum. Este es el desarrollo, se está empezando a construir en este momento. Ya tenemos el avance, este es el avance de obra, esto es lo que empezamos a ya movilizar, lo que es la parte del terreno. Aquí se va a construir la primera etapa del desarrollo, son 4 etapas, son 4 fases. Esta primera se entrega en febrero del año que viene. Febrero del año que viene es muy pronto, ¿eh? Estamos viendo cómo trabaja la excavadora, en este caso. Vamos a hablar de este desarrollo. Marcos, te conozco hace 2 o 3 años, sí, y hasta ahora no habíamos coincidido. No. Estoy aquí gracias a un seguidor que se llama Rafael, y al mismo tiempo lo quiero dar a conocer para los demás que estén interesados en invertir en Tulum. En este desarrollo van a haber villas y van a haber departamentos, ¿es así? Correcto, sí, villas y departamentos. Luego unas grandes amenidades, excelentes. Sí, amenidades tenemos aquí cenotes, los cenotes son artificiales, tenemos alberca, restaurante, área de mascotas. El área de mascotas va bien enfocada a las mascotas porque es hasta una guardería de mascotas. Eso es, bueno, aquí en Tulum es muy buscado también por los clientes. Y el desarrollo está enfocado más que todo para ese tipo de inversionista que quiere invertir, no tanto venir a visitar su desarrollo, porque con lo que van a ganar aquí se pueden quedar en la zona hotelera, y más que todo aquí al tener un retorno de inversión mucho mayor al 10%, 12%. Total, que me estás diciendo que esto va a tener una plusvalía muy alta por todo lo que se está enfocando. Sí. Y la persona que vaya aquí a rentar va a ser porque quiere naturaleza, porque quiere la tranquilidad y porque está a 5 minutos de lo que es la ciudad, ¿no? Sí, correcto, a 5 minutos. Aquí la ventaja que tenemos de este lado de Tulum, que no lo tenemos tanto a veces del otro lado, es que esto está en la parte del PDU urbano, y mientras esté en la parte del PDU urbano tenemos todo lo que es drenaje, agua, internet de alta velocidad, todo así. Eso es algo importante, os lo quería decirme en el camino. Sinceramente estaba diciendo, me extrañaba que hubiera una carretera asfaltada. Esa es una cosa que por la otra parte se está edificando sin asfalto, y no solamente sin asfalto, sin drenaje, sin luz, sin nada muchas veces. En este caso lo tenemos todo. Eso es un avance importante. Oye, va a ser un desarrollo grande porque ya lo veis que aquí hay como 100 metros de anchura. ¿Y cuántos metros para allá va a haber? Son 3.000 metros cuadrados de terreno en total. 3.000 metros cuadrados. En estos 3.000 metros cuadrados yo he visto el plano, luego les voy a poner los renders, sí. Y se ve impresionante. Aquí en la parte de fuera va a haber centro comercial o va a haber alguna cosa. Tiendas. Sí. Y el centro comercial La Isla, sí. El mismo centro comercial que está en Cancún,
Va a estar en toda la entrada de hacia donde empezamos a cruzar para acá, ahí van a colocar el centro comercial La Isla. Oye, pues se va a convertir en una zona muy importante, ¿no? Sí, de hecho los terrenos de este lado, de hacia acá de Tulum, ya están mucho más costosos, $400 por encima de los que están en la Kukulcán. Y es por todo lo que se viene hacia esta zona. La Quinta Sur es la otra avenida que se va a terminar. Sí, esa es la que se va a abrir, que lo he comentado aquí al venir. Correcto. Se va a abrir hacia la zona hotelera. Oye, pues qué cosa más importante me estás comentando, ¿eh? Sí. Porque esta zona, como he dicho en el vídeo, cuando yo iba conduciendo decía la parte de la izquierda, la que da hacia la zona hotelera, Sí. ahí va a haber un momento que no se puede construir más porque es zona muy protegida. Sí, La correcto. parte que va a crecer de la ciudad es esta parte de la derecha. Y qué suerte que estamos dentro de lo que es la ciudad, porque esto pertenece a la ciudad. Sí, al Parán de PDU urbanos de Tulum. Bueno, pues vamos a parar un poquito la cámara. Ya voy a hablar ahora con Marcos porque no te había visto todavía prácticamente, solamente para decirte hola, buenos días. Cenado un poquito porque no es fácil de explicar cuando estamos en una obra que ni siquiera es gris, que todavía están quitando un poquito, porque aquí, acordaros, cuando se edifica en Tulum siempre hay que respetar parte de la naturaleza, ¿no es así? El 47% de áreas verdes se tiene que respetar para poder construir en toda la zona de Tulum. en cualquier Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay una parte de los árboles que no se van a tirar. En esta parte va a haber villas, según me comenta Marcos. En la parte central van a haber 2 edificios de departamentos en esta primera fase. En la parte de la izquierda, en aquella parte, también van a haber villas. Sí. Es importante aclarar todo esto. ¿Qué significa villas? Son casas, ¿vale? Porque algunos oirán villas y no lo relacionan. Son casas y en medio departamentos. Sí, Lo bueno que tiene esto, el gran precio que estáis trabajando. Sí, correcto. Las casas son de 3 niveles, son 2 niveles más rooftop. Normalmente ese tipo de casas aquí en Tulum rondan en 220, 230 mil dólares. Nosotros la tenemos desde los 150 mil dólares en adelante. Repite la cantidad. 150 mil dólares. Oye, ¿es verdad eso que estás diciendo? Totalmente ¿Puedo comprarme correcto. una villa aquí, una casa, por 150 mil Sí, dólares, sin de problema. 3 plantas, de 5 unos baños, 100, cerca 3 de... cuartos, 2 puestos de estacionamiento. Y 2 puestos de estacionamiento, 3 cuartos, 3 habitaciones Sí, y su alberca privada. y su alberca privada Sí, encima. también. Todo eso, Todo. 150 mil dólares. Es correcto. Oye, pues yo ya veo aquí mi villa, no sé por qué. Luego también tenemos otra opción muy buena, que son para los que no quieren villas o casas, tienen departamentos ahí en la parte del medio. Esos departamentos, bueno, desde lo más económico que son los estudios, Son de 990 mil pesos o 45 mil dólares. Son estudios de 30 metros cuadrados. Y tenemos de 2 recámaras también, desde los 110 mil dólares. 2 recámaras de... No, mentira, menos. Desde 2 recámaras de 70 mil dólares, pues son 1.600.000. Y tenemos también de 2 recámaras de 100 metros cuadrados, de 2.400.000, que estamos hablando aproximadamente unos 110 mil dólares. Aquí tenemos para todo gusto del cliente, si lo quiere 2 recámaras. mientras más haya pequeñas, existencia, claro que sí. 2 recámaras más grandes, lo que busca el cliente. Oye, Rafael, tú estabas interesado en un estudio por ese nivel de precio, 900 mil pesos. Está increíble. Le pones 150 mil pesos más y ya lo tienes amueblado. Sí, ¿No es no, así? con 100 mil Ah, 100 mil pesos más y ya lo tiene amueblado. Ujú. Porque se entrega equipado. Equipado trae lo que es la cocina y aires acondicionados completos. Ya para ponerle el llave en mano son 100 mil pesos más y lo entregamos llave en mano, o sea, hasta con los cubiertos para comer, todo. Bueno, pues a mí me suena que aquí, aparte de lo que estamos hablando en plena obra, tenéis que ver los renders, que van a quedar fabulosos. Y luego la situación en la que estamos. Fijaros que lo voy a enfocar de nuevo. Es una carretera asfaltada. Acabamos de venir sin parar la cámara desde el cruce de la carretera de Tulum que va a Chetumal. Habéis visto lo bien que hemos entrado. La gran noticia, el complejo La Isla va a estar justo en la esquina cuando salís. La entrada a la quinta, ¿cómo se dice? La quinta Sur. La quinta sur, esa nos va a llevar a la zona hotelera en menos tiempo de lo que tenemos anunciado. Sí. Creo que en 10 minutos llegaremos a la zona hotelera. Sí, sí, porque es lo que tal, en la misma distancia que tenemos de la Federal, en la Cobá hacia la playa, de la Cobá por la Kukulcán hacia la playa y de esta zona. Hay algo importante que el inversor, el que va a comprar aquí para sacar un rendimiento, entre ellos está Rafael, que tú eres un inversor, Rafael, es por qué motivo gana plusvalía el estar acá. Primero, porque tienes todos los servicios. Segundo, porque tienes que están ampliando esta zona con el complejo La Isla. Tercero, porque abren esa avenida hacia la zona hotelera, que ganas tiempo para llegar a la zona hotelera. A la playa. Y porque lo que te están ofreciendo no tiene un precio fuera del nivel
Exacto, estamos ahorita en competencia en Tulum. Bueno, fuera de competencia porque estamos con costos muy por debajo. Pero sí, lo que nos costó el terreno nos da para colocar esos costos. Ahí está la clave, lo que estás diciendo, porque lo acabas de decir hace un rato. Estos terrenos que estáis viendo al lado, en este momento se están revalorizando por lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Pero este terreno estaba comprado antes. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces Claro. han podido adaptar los precios a como lo pagaron. Es correcto. Oye, pues ya lo veis. Estamos en obras. ¿Cómo se llama el desarrollo? Natum. ¿Qué tengo que hacer en caso de que me interese una villa, un departamento de 2 recámaras, un estudio? Muy fácil. Nosotros, si por lo menos vemos la lista de precios, decidimos qué departamento es el que vamos a querer, elegimos el departamento y apartamos solamente con 20,000 pesos, que son $1,000. ¿Con $1,000 ya puedo Sí, apartar? Con $1,000 apartamos y tenemos 15 días hábiles 15 días hábiles para checar el contrato, para decidir si sí voy a querer el departamento o no. En dado caso de yo no querer el departamento, pues pido mi devolución y de inmediato me la hacen. Si sí voy a querer mi departamento, pues esos $1,000 o 20,000 pesos Sí. pasan a ser parte del enganche que voy a colocar por mi unidad. Entonces el enganche suelen ser del 30%, ¿no? Correcto, 30% de enganche. Que estamos hablando de unos $20,000 para una unidad de 990,000 pesos. O hasta menos, $15,000. Acordaros que en este momento es la primera fase que se entrega en el año que viene, El febrero del año que viene. que es menos de 12 meses, en 11 Sí, meses. menos En de- ese periodo de tiempo tú llegas a un acuerdo y nada, no pagas interés ninguno. No, no pago interés, nada. Voy a colocar el 30% y voy a pagar de aquí hasta febrero del año que viene sin intereses. Otra pregunta que te quiero hacer, en caso de que en la primera fase no pudiera comprar en este momento la primera fase, ¿podría comprar en la segunda, Sí, y la tercera, en y la la segunda, cuarta? en la tercera o en la cuarta. En la cuarta también tengo departamentos de 990,000 pesos. Que si él quiere más tiempo para pagar, pues le prefiero que compre en la cuarta etapa. Porque igual le voy a solicitar 30% de enganche. Y ese va a mismo alargar el precio, pago. Y simplemente va a pagar de aquí a agosto del 2024 sin intereses la cantidad restante del departamento. Entonces la última fase termina en agosto del 2024, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque más de uno dice, bueno, yo quiero tiempo, no Claro. quiero pagar intereses, en vez de pagar en 2023, en febrero, pues pago en agosto del 2024. Correcto. Es así, ¿no? Eso es así. Oye Marcos, pues sinceramente lo veo muy atractivo el desarrollo, aunque ahora mismo nada más que vemos árboles, vemos cómo están trabajando para ya hacer los cimientos dentro de poco, porque aquí le vamos a dar un seguimiento. Sí, perfecto. Mensualmente vamos a venir aquí a otros desarrollos que tenéis aquí en Tulum. Claro, claro, claro. Me parece genial. Voy a parar un momentito la cámara.
propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. En la cámara, Marcos, sinceramente, el que está viendo el vídeo en este momento, y lo repito porque lo he dicho en muchos vídeos, estáis viendo el inicio de una obra. Cuando veis el inicio de una obra, la plusvalía es la más alta. Es el momento de comprar. Si a ti te interesa esto, es cuando más plusvalía vas a tener. Correcto. ¿Es correcto? Se llaman precios de Friends and Family. Los precios de Friends and Family son los primeros con que arranca la obra y donde van a tener la plusvalía mayor del desarrollo. Bien sea un 20, un 30, un 40, lo que vaya a generar el desarrollo, son el momento de comprar es ahora, en este momento. Que luego el mes que viene también te interesa comprar, por supuesto va a tener plusvalía, va a estar muy bien para que puedas comprar, eso no hay ninguna duda. Pero para los que sois inversores sabéis lo que es el momento, el lanzamiento. Y por eso yo estoy contento de estar aquí a día de hoy con una obra recién comentada en 4 fases y estamos en la primera fase. Los que compran, los que invierten saben a lo que me refiero. Y no dudéis en... Vamos a darle seguimiento cada mes. El mes que viene son precios actuales del mes que viene. El mes siguiente son precios actuales del mes siguiente. Por lo tanto, si has visto este vídeo y te has quedado con los precios, aunque tú lo hayas visto dentro de un mes, siempre tienes que preguntar qué precio hay en este momento. Correcto. Entonces, eso es muy importante, porque el vídeo queda aquí, queda grabado, y en los seguimientos lo vais a ir comprobando cómo esta obra va creciendo. Y, oye, yo he visto los renders, están espectaculares, ¿eh? Sí, sí, muy bonito. Me han convencido, y hasta los cenotes que son artificiales parecen naturales. Sí, sí, está muy bonito todo el diseño. Hay un paseo central por ahí, que da la vuelta. Sí. En el paseo central hacen unas amenidades muy bonitas. Sí, correcto. Aquí el desarrollo va a tener una entrada de este lado y la salida del otro, ¿no? Y es una privada completa. La única entrada adicional que va a tener es del lado de atrás y solamente para camiones de servicio. Qué bueno. Por eso me estás diciendo que estamos en Tulum, en una zona segura, ¿no es así? Sí, claro. Aquí no hay ningún problema, va a estar vigilado 20... Oye, 24/7. ¿ya se saben los mantenimientos cuánto va a tener de gasto? No, todavía no se ha determinado por completo, pero normalmente en Tulum ronda, sobre esta área, rondan entre 1.7 y 2.1 por metro cuadrado. Oye, pues está económico, ¿eh? Porque en otras zonas ya sabes que está en 2,5 y 3 dólares. Hasta el Entonces está por debajo del nivel de mantenimiento. Y el que se compre un estudio va a pagar nada, porque poquísimo no, lo que sigue. Claro. Solamente inversión, ganar, generar y generar. Oye, pues yo lo veo fantástico lo que estamos haciendo aquí. Rafael, me diste la oportunidad de conocer este lugar, gracias por ello. Encima he contactado con este amigo que tengo aquí, Marco, porque ya lo conocía, que eres también una excelente persona. A mí me gusta tratar con brokers que de verdad que transmiten al cliente la seguridad de su compra, de su inversión. Y en este caso tú, Marcos, a mí me la transmites, sí, sinceramente. Gracias. Yo soy uno de los que estarían dispuestos a comprar aquí este año si las cosas me van como tienen que irme. Estoy encantado, no me extrañaría que en este momento yo me animase, ojalá me vayan las cosas bien. Pero quería recordar algo, hemos dicho que el complejo La Isla en un 80% está dicho que se va a poner aquí a la entrada. No es confirmado porque aquí van cambiando las cosas, como ha pasado con el aeropuerto. El aeropuerto se iba a hacer en la zona de la carretera de Cobá y ahora se va a hacer aquí al ladito, a la salida de Tulum. Por esta zona que va a Chetumal. Van cambiando las ubicaciones. ¿Por qué motivo? Porque se encuentran problemas con los cenotes, con las áreas protegidas, y no se sabe 100% dónde va a acabar, pero sí ya está previsto, ahora mismo se ha cambiado a esta zona de acá. ¿Es así, más o menos? Sí, más o menos eso es lo que se escucha. Y luego en la también información de Tulum. Y luego en la avenida esta, la Quinta Sur, va a tener el centro comercial Las Américas. También lo que se escucha que va a estar ahí donde está cerca de Holística. Cerca de Holística. Sí. Entonces, todo eso es lo que se escucha, los comentarios, que no lo hacemos para vender.
Para nada. Lo que sí que se sabe es por qué suben los terrenos de esta zona y los otros están más baratos, por ese motivo, ¿no es así? Sí, se sabe qué es lo que... Hay gente que sabe qué es lo que viene para acá. Los dueños de terreno, normalmente los que están en la Quinta Sur ya ahorita están mucho más caros que los que están en la Cuculcán. Y la Cuculcán tiene vía abierta hasta la playa ahorita. La Quinta Sur no. ¿Por qué los terrenos en la Quinta Sur entonces están más caros que los de la Cuculcán? Lo que se viene para acá es grande. Pues por los comentarios que estamos haciendo son un poco hipótesis, porque la verdad que sí que se saben esas cosas, pero hasta que no está terminado, lo mismo que ha pasado en Playa del Carmen con el tema del Tren Maya, que la han desviado de la carretera principal, la han desviado a la parte posterior. Pues aquí ya se ha desviado el aeropuerto, que yo estaba hablando la semana pasada dónde iba a estar, que es en la carretera Cobá. Pues no, está en la zona de aquí, en la zona más hacia el sur, a la salida de aquí, de Tulum. Bueno, pues estos son los comentarios de aquí, de este lugar. Nos vamos a hacer una foto para lo que es la portada del vídeo. Ya sabes que mi trabajo es grabar todo. No solamente los desarrollos, sino las playas y tal. En un rato me quiero ir a la playa, tengo una entrevista. ¡Qué bueno! Tengo una entrevista en la radio de aquí en Tulum. Voy a hacer una entrevista en la radio en Tulum. Pero hay otro desarrollo que también trabajáis vosotros, aparte de este que hemos hablado, y ese desarrollo en este momento no hay nada empezado. No, está así en selva. O sea, vamos a ver algo así como lo que... Vamos a ver algo así. Sí, porque está en terreno todavía. Pero por lo que me has comentado está muy bien situado, está bajando la Quinta Sur. Bajando la Quinta Sur cerca de Holística, exactamente detrás de un desarrollo que está ahí que se llama Baobab. Sí. Luego viene el desarrollo de Ocean Tulum. Bueno, pues vamos a conocer ese nuevo desarrollo en su ubicación, pero cuéntame aquí, ahora ya que estamos delante de este desarrollo, ¿qué es lo que tiene? ¿Son departamentos? Sí, allá de terreno tenemos 1.2 hectáreas de terreno. Ahí vamos a encontrar departamentos. Es un desarrollo donde vas a encontrar, se está enfocando en el agua, ¿no? Hay albercas de 140 metros de largo, son albercas mucho más grandes que una alberca olímpica. La verdad que sí. Todos los departamentos planta baja son swing-up. Tenemos ¿Qué significa esa palabra que acabas de decir? Swing-up, departamento swing-up, que yo desde la terraza de mi departamento, planta baja, yo directamente entro hacia la alberca. Ajá. Eso es lo que significa swing-up, voy directamente hacia la alberca. Todo el desarrollo tiene estacionamiento subterráneo y allí vamos a encontrar estudios desde 36 metros cuadrados, departamentos de una recámara, dos recámaras lock-off, 3 recámaras y 3 recámaras lock-off. Oye, qué raro me ha sonado. Es la primera vez que oigo yo aquí en Tulum de aparcamientos subterráneos. No, ajá, sí, vamos a tener... Porque tú sabes que en Tulum no es fácil poderlo hacer. Sí, no es fácil, pero si el terreno cuenta con las capacidades, pues hacemos estacionamiento subterráneo. ¿Para cuándo va a estar entregado ese desarrollo? La primera fase va a estar en diciembre del 2023 y la última fase va a estar en mayo del 2025. Son 4 fases del desarrollo. 4 fases, total, que también es impresionante, también es grande. Pues vamos a conocerlo. Vamos, venga, adelante. Hasta ahora. Bueno, pues nos estamos yendo del desarrollo de Natum y nos vamos al otro desarrollo y vamos a ver la distancia que hay de aquí otra vez a la carretera. Tenemos esta motito que me está perjudicando para poder seguir a Marcos, pero vamos a ver la distancia que hay a la Federal. Y qué bueno esta zona, que me la ha pintado también Marcos, la verdad. Y yo sé que Marcos no habla por hablar, está diciendo lo que está ocurriendo por esta zona y es una información muy buena para todos vosotros los que vais a invertir. Esta zona, como veis, está asfaltada, están poniendo todo lo que necesita. ¿Por qué pertenece a la ciudad, a la zona urbana? Entonces la zona urbana tiene que dar servicios, sí o sí, eso es una verdad como un templo. Luego, el complejo La Isla, que se va a poner aquí al principio en un 80%, está claro que se va a hacer ahí. Pero en último momento pueden haber cambios, no se sabe nunca, pero por eso no lo podemos confirmar al 100%. Pero se están subiendo los precios de esta zona, por algo va a ser. Luego del complejo de las Américas, en la Quinta Sur, donde está situado este nuevo desarrollo que vamos a grabar ahora, por eso lo he visto tan interesante. Se va a abrir esa avenida al mar, a la zona hotelera, y encima va a tener las Américas ahí. El aeropuerto va a quedar en esta parte de acá, en el nuevo cambio que acaban de hacer, terminando Tulum hacia Chetumal, por ahí va a quedar el aeropuerto. Bueno, pues son comentarios bastante buenos, bastante, diría yo, informativos para el que quiere invertir aquí en Tulum. Tulum, ya lo sabéis, está de moda de cara a las inversiones. Los topes a veces me los como.
Esta es la rotonda que tenemos previa a la carretera. Ahí tenéis un 8, por ejemplo, pero enseguida que tengáis el complejo, va a haber aquí grandes superficies. En esta zona va a haber grandes superficies de comida, seguro. Y como os dije al principio, esta zona va a ser la que se va a ampliar la ciudad más adelante. Bueno, pues ya hemos llegado. La Federal la tenéis ahí. Y tal como llegamos a la Federal, vamos a girar a la izquierda y la primera o segunda a la derecha. Vamos a verlo. Voy a parar un momentito aquí porque va a estar parado el coche. Acabamos de girar de ahí y este es el caminito. Esto sería Baobab, que ya lo tenemos grabado en otro vídeo. Y justo aquí a la derecha tenemos lo que sería la Quinta Sur, un poquito más para adelante. Esta avenida que vamos a agarrar ahora, esta avenida en breve la van a abrir, no sé cuánto va a tardar, pero está ya aprobado. Esta la van a abrir a la zona hotelera, por lo tanto se va a convertir esta zona, cuando esté abierta la zona hotelera, importante no lo que sigue. Esto es, bueno, ahora no me acuerdo cómo le llaman, ahora no va a decir Marcos, pero es una zona muy conocida aquí en Tulum. Y el desarrollo pues tiene que estar por aquí cerca. Vamos a meternos. Y si siguiéramos por ahí iríamos a la zona hotelera cuando esté abierto. Entonces nos metemos por acá y vamos a parar el carro cuando él lo pare. Porque yo, como vosotros, es la primera vez que me acerco, pero la zona sí tiene su importancia, ¿eh? Ya lo habéis visto. Y como todas las construcciones aquí en Tulum tienen que respetar su tanto por ciento de selva. Por lo tanto, no te preocupes en el sentido de decir, me voy a quedar sin... No, sí vas a tenerlo. A ver dónde para. Y está claro que cuando esté acabado el desarrollo, las carreteras estarán terminadas. Muchos de vosotros me habéis pedido que haga vídeos aquí en Tulum porque queréis invertir en Tulum. Pues aquí estoy. Y vamos a grabar solamente en Atum. Y yo le he dicho, no, ya que estamos aquí vamos a grabar. Pero es que no hay nada hecho, nada más que hay selva, no importa. Vamos a darlo a conocer. ¿Por qué? Porque el momento de invertir es cuando la construcción está en el comienzo. Ahí es donde vosotros ganáis en la inversión que hacéis. Venga, vamos allí. Todavía no están las calles hechas para llegar al terreno. Sí, se ha intentado. No. Está aquí un poco más atrás. Ese terreno que se ve ahí, esa selva que se ve ahí atrás, Sí. ya estamos ahí. Pues ahí detrás tenemos el terreno. Oye, ¿para cuándo se va a empezar a construir? Se va a hacer la calle para llegar al terreno, porque lo tenemos justo ahí detrás. Exacto, la calle, mira, el desarrollador tiene planeado comenzar el desarrollo ahorita en unos 4 meses para que se comience a hacer la construcción del ¿Por qué es importante lo que estamos hablando ahora, que no hay nada hecho? Porque acordaros, estamos hablando de inversores que quieren comprar sacando la máxima plusvalía. Correcto. Entonces estamos aquí justo delante de los terrenos sin hacer nada. En este momento el que compre va a haber una diferencia grandísima a que compre cuando ya está acabado. Correcto. Encima pueden elegir el departamento, pueden elegir la ubicación, cosa que más adelante no va a poder elegir porque quedarán unos pocos y lo que haya es lo que puedes agarrar. Correcto. En este caso estamos hablando de estudios, departamento de 1, 2 recámaras. 2 recámaras lock-off, 3 recámaras lock-off, 3 recámaras o 2 recámaras penthouse. Aquí hay mucho para elegir por ahora porque apenas estamos lanzando el proyecto y bien como dices tú, el momento para elegir la unidad que quiero, si quiero al frente de la alberca pero no quiero el de 2 recámaras o quiero el de 3 recámaras que está enfrente a la alberca, pues el momento es ahorita, ¿no? Para poder elegir la unidad. Oye, hablando... Aparte de elegir la unidad, como estamos en etapa también de preventa, que era lo que comentábamos en el otro desarrollo, en Atum, tengo muchísimo más tiempo para poder pagar mi departamento sin intereses. Porque estos se van a entregar hasta el 2025 la última etapa y a finales de 2023 la primera etapa. Sí. Qué bueno es eso. Oye, ¿yo puedo confiar en el constructor, en el desarrollador que está ahí? Sí, nosotros ¿Qué somos... experiencia tiene?
La experiencia es la de nosotros. Maya Ocean tiene más de 15 años. Porque sois vosotros los que estáis construyendo. Correcto. Ah, Maya qué Ocean bueno. Construction es el que está construyendo Ocean Tulum. Entonces, Maya Ocean, ¿cuánto tiempo tiene aquí construyendo? En Tulum tiene 15 años. Ajá. Y construyendo, pues tenemos ya varios desarrollos en Playa del Carmen. Ponle tú que construyendo tenemos unos 4 años, 3 años. Te lo pregunto porque más de uno me va a decir, oye, a mí me están vendiendo un trozo de jungla, ¿no? Te están vendiendo un claro. proyecto que se va a acabar, Ujú. que no hay ningún problema con eso. Sin problema le podemos mostrar desarrollos de nosotros terminados en Playa del Carmen. Muy bien. Oye, hablando del desarrollo, ¿los estudios se entregan cómo? Estos estudios se entregan aquí, está muy importante y muy espectacular el precio también, porque aquí tenemos estudios desde los $82.000, pero si lo quieres llave en mano, desde los $92.000. Llave en mano es que viene el departamento totalmente equipado, amoblado, llave en mano. Oye, más de uno que está escuchando esto no se lo cree. Pues ¿Esos estudios de cuántos metros cuadrados son? 36 metros cuadrados. Son un poquito, digamos, justitos de espacio. Sí. Porque yo habitualmente estaba vendiendo de 40 para arriba. ¿Por qué motivo? Por el tema ese de que vienen a estudiar, vienen a trabajar online, hacen las vacaciones más largas, pero Sí. estos estudios de 36 metros cuadrados, ¿cómo los sientes tú? Pues también eso va dependiendo también de la distribución del departamento. Yo he visto 36 metros cuadrados que de repente no puedo ni caminar, y de repente he visto 36 metros cuadrados como los que están aquí, que pueden ver el render, porque tenemos render en 3D, de lo amplio que lo hacen. De acuerdo a la distribución del departamento lo vas a ver muy amplio o lo vas a ver muy pequeño, pero estos sí tienen muy buena distribución, y de igual manera pueden ver los render en 3D, porque los tenemos en 3D en el brochure del desarrollo. Y otra cosa importante, cuando se ponen a la renta, que es lo que nos interesa para como inversor, es muy fácil de rentar porque el precio también es más económico, está claro. Correcto. Aparte de que, como el nombre lo dice, Ocean Tulum, y de lo que platicaba ahorita de las albercas súper grandes que tenemos acá, todos los departamentos, absolutamente todos, tienen plush pool. Todos vienen con su plush pool. Lo de meterse en el agua y zambullirse, entonces No. ¿qué son de una planta? Los de planta baja son swing up. Ah, sí. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 tienen su plush pool en la terraza. Oye, qué bueno. Su alberquita pequeña. como le Oye, decimos pues qué nosotros. bueno eso. Sí, No todo. había entendido bien. Yo con las palabras en inglés me pierdo, ¿eh? Me pierdo. no te preocupes. Una cosa, el que está en planta baja tiene para meterse en la alberca y disfrutar su alberquita. Desde el mismo abres tu estudio o tu departamento y disfrutas de la alberca. Y las siguientes plantas no te vas a quedar con las mismas ganas porque tienes tu alberquita dentro Sí. del estudio. Sí, correcto. En la parte de la terraza. Oye, pues fenomenal. ¿Qué más amenidades hay ahí? Hay vigilancia 24 horas. Vigilancia 24 horas, vamos a tener restaurantes, tiendas también, de manera que, sabes que las tiendas siempre llaman la atención mucho al público externo, y aquí hay desarrollos que han utilizado y han colocado tiendas dentro de sus desarrollos, por ejemplo, un café, un restaurante, un sitio de desayuno, y las personas cuando sale de su habitación y va a ir a la playa, pues no tienes que buscar tanto dónde ir a comer, dónde ir a desayunar, sino que desayunan también en su desarrollo y luego ahí buscan directamente la playa. Eso está muy bien. Otra cosa, vamos a recordarlo. Estamos en una zona que está subiendo la plusvalía muy alta por todo lo que se va a construir aquí Sí. cerca. Ahora estamos más cerca del mar, porque ya hemos atravesado la Federal hacia el mar. Ujú. Tenemos este complejo de aquí al lado, ¿cómo se llama? El que está en la quinta... Gypsy Market, el eh, Gypsy Market, Exactamente, vamos a tener más para aquella zona las Américas. correcto. Aquí detrás posiblemente vamos a tener el complejo La Isla. Sí, eso todo es posiblemente, ¿ok? Posiblemente. Sí. No lo podemos afirmar 100%, No. pero posiblemente. Pero sí que es seguro que esta carretera, la Quinta Sur, va a desembocar en la zona hotelera. Eso sí es seguro. Eso sí es seguro. Y aquí tenemos nosotros Holística, uno de los hoteles más visitados también aquí en... ¿Lo tenéis vosotros? Sí, aquí Holística está muy cerca. Holística es un hotel que está aquí en Tulum, que es muy visitado, sobre todo por esa parte que viene a buscar el cliente. O sea, no mi cliente el que compra, sino mi cliente el que se hospeda donde mi cliente compra. Y ese cliente normalmente es americano, normalmente es canadiense, normalmente es europeo, y vienen en búsqueda de esa parte, esta conexión con la selva, el yoga. Como dicen en la mayoría de las partes, la capital del yoga es Tulum, ¿no? Y aparte, las fiestas más grandes que se arman acá en lo que es Quintana Roo se arman en Sabna, un festival musical que se hace a unos 15 minutos de Tulum, y lo que está más cerca de Sabna es esta zona que estamos aquí, que es saliendo de Tulum.
Bueno, pues También esa otro fiesta yo no punto. la conozco, pero mucha gente que está viendo el canal seguro que sí que la conoce. Pues ya lo veis, aquí rodeado de árboles de selva. Acordaros que este mismo desarrollo también tiene que cuidar la naturaleza, no Sí. puede edificar todo el terreno. No. Normalmente se ocupan siempre, bueno, se mantiene el 40-47% de áreas verdes de lo que es un lote de terreno para construir. Y aquí en Tulum no se puede subir por encima de la copa de los árboles. Correcto. Porque no verás por ahí edificios que... TH3. Entonces, TH3 es el tipo de uso del suelo, lo que quiere decir que este TH3 es que son 3 niveles. Con rooftop. Ya un cuarto nivel no hace lo mismo del rooftop. El rooftop es el techo aprovechado del Bueno, ahora te voy a hacer la pregunta tonta, pero que me vas a decir que está todo solucionado. Vamos a ver, todos los servicios están aquí. Voy a tener internet, voy a tener alcantarillado, voy a tener luz, voy a tener todo. drenaje también, porque estamos muy cerca de lo que es la federal. Bueno, pues nada, Marcos, yo creo que, no sé si hay algo más, mantenimiento va a ser muy parecido a lo que hemos dicho anteriormente. Aquí, sí, muy parecido al que hablamos anteriormente, porque también influye lo que es la cantidad de unidades. Mientras más unidades en un departamento, entonces el precio de mantenimiento baja. Si Claro. son menos unidades, pues aquí tenemos 270 unidades, pero son 1.2 hectáreas de terreno. Ujú. Entonces la densidad se ve muy baja en tan grande Bueno, terreno. pues todo eso lo iremos averiguando. Acordaros, habéis visto el vídeo ahora que lo acabamos de subir. En esta fecha estamos a 7 de marzo, ¿no es así? Sí, 8. Vamos a intentar repetir un vídeo cada mes o cada mes y medio para ver la evolución tanto de este desarrollo como el anterior aquí en Tulum. Y acordaros que los precios que lo acaba de decir ahora así en boca, si queréis más información, contactar con Marcos o conmigo, mandar un mensaje de WhatsApp, que sin ningún problema toda la información la vais a tener ahí. Correcto. Nos despedimos aquí entonces Ok, hasta luego. y gracias por la atención que me has Bye. dado. Hasta luego.
Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Bueno, pues yo estoy saliendo de aquí, de este desarrollo que acabamos de grabar, y me voy a ir a la playa a ver cómo está la playa. Os voy a dejar los renders de este último desarrollo, y anteriormente ya habré puesto los otros. Y esta avenida, la avenida Quinta Sur, pues todavía no está en dirección de la zona hotelera, por lo tanto me voy otra vez a la Federal y vamos a bajar por la avenida Kukulcán. ¿Por qué motivo? Porque quiero ver la avenida Kukulcán si verdaderamente está asfaltada hasta la zona hotelera, cosa que el otro día comentamos y que me habían dicho que sí. Pues vamos a comprobarlo para ver la verdad, a ver si es así. Así que me voy otra vez dirección de Tulum y vamos a verlo. Creo que estoy girando la Kukulcán, porque yo desde esta posición no la conozco, pero creo que sí. Y este sería el inicio, si no me he equivocado, este sería el inicio de la Kukulcán, dirección de la zona hotelera desde la Federal. Confirmado, esta es la avenida Kukulcán, aquí estamos. Ahí está, confirmado. Acordaros que yo vengo esporádicamente a Tulum. Pues ya veis que el asfaltado de la carretera se ve nuevo. Las líneas blancas del medio todavía no están puestas, son amarillas provisional. Y si así se mantiene la carretera hasta llegar a la zona hotelera, por mí maravilloso. Otra de las cosas que quiero comprobar es pues ver si verdaderamente en la zona hotelera hay alguna mejora en la carretera que la atraviesa. Voy a parar un momentito aquí. Muy importante para esta zona que hayan arreglado la carretera, porque hay muchos desarrollos. Esto es la región 15, acordaros. Y hay calles por aquí a la derecha y a la izquierda lleno de desarrollos que todavía no están asfaltados, son de tierra. Pero qué bueno que podamos movernos. Fíjate cantidad de camiones que hay de construcción. Y bueno, pues tenéis otro desarrollo que hemos grabado la semana pasada, que se llama Kukulcán. Está súper bien situado, tiene vistas al mar, lo tenemos ahí delante, te lo entregan amueblado y equipado. También está en preventa y también tiene un gran precio. Kukulcán también os lo recomiendo. Está, bueno, me voy a parar donde está el terreno y para que veáis la distancia que hay al mar, pues muy pequeña. Vamos a verlo. Este ya es un desarrollo de los poquitos que he acabado de hace ya más de un año. Está muy bien. Estoy pasando calles y calles, a ver si os puedo enfocar. Por ejemplo, esta es una de las calles, esta de aquí. Son calles, como veis, en asfaltar, en mitad de la jungla. El otro día estuvimos grabando aquí un desarrollo también, Leak Organics, que está por aquí a la derecha, un poco más para adelante. Pero ya veis, lo importante de lo que estoy grabando es que la carretera no tiene baches, el asfaltado está bueno, por lo tanto llegar a la zona hotelera va a ser pues más rápido y más tranquilo. Ya que esté claro, está claro que cualquier terreno que compréis por acá que esté cerca de la Federal vale un pastón, mucho más que los que están metidos por las calles, a izquierda a derecha. Bueno, como veis, el asfaltado fenomenal, sin ningún problema. Ya a medida que nos estamos acercando a la zona hotelera, si os fijáis, mira, esta es la valla que abrieron cuando ampliaron a la zona hotelera. Entonces ya aquí los árboles no son altos, son más bien plantas de manglar. Entonces, por ese motivo, en Kukulcán, que está un poquito más atrás, podéis ver el mar desde el roof. Eso es lo bueno que tiene comprar allí también. Estamos linealmente, ves que hay curvas, ¿no? Linealmente desde Kukulcán al mar, a la zona hotelera y al mar hay 900 metros. Pero como hemos hecho estas curvas, pues 1,3 kilómetros aproximadamente. Si compráis ahí, ya sabéis que en bicicleta en menos de 10 minutos llegáis a la zona hotelera. Hasta andando podríais llegar, pero bueno, es un poco delicado por esta carretera ir andando. Lo importante es esto, que arreglaron toda la carretera hasta llegar a la zona hotelera.
Esto es lo que yo quería confirmar. Y ahora mismo estamos nada, a 200 metros creo yo del cruce con la zona hotelera, y ya veremos a ver dónde graba un poquito el mar, porque en la zona hotelera no es fácil meterse si no es a través de un big club. Tendríamos que ir a la otra zona, y esta es la carretera de la zona hotelera. Eso que estáis viendo ahí, ese cruce que hay aquí es la carretera. Por lo tanto, confirmado que está arreglada la calle, la carretera. Ahora, en la zona hotelera vamos a pasear un poco a ver cómo está la calle. Es la zona hotelera, ya nos hemos metido en la zona hotelera, y no sé si han arreglado o no han arreglado. De momento aquí no veo bache. Ojalá la hayan arreglado. Acordaros que van a hacer una carretera paralela a la zona hotelera. Esto va a ser el día de mañana, va a ser bicicletas, peatonal, y paralelo van a pasar los carros y van a poder aparcar paralelo aquí. Ahora de momento no, de momento ya lo veis cómo es. Es un poquito estrecha, no hay donde dejar el carro, y llena de big club. Sí que la han parcheado, han tapado agujeros, porque ya lo veis que no hay agujeros grandísimos. De momento en esta zona la han parcheado, no la han asfaltado completamente, pero sí que le han quitado esos agujeros que hacían que fuera intransitable totalmente. Por lo tanto algo ha mejorado provisionalmente. Yo quiero parar, mira qué bonito esto que hacen, así. Yo quiero parar y ver cómo está el mar. Lo que el tiempo ya lo habéis visto, se ha puesto nublado. Se nota, ¿veis? Estos agujeros que hay aquí, ahí se nota donde la han arreglado y la han parcheado. Bueno, pues ahora ya no pasó ese disgusto que pasaba cuando venía por aquí. Ahora podemos movernos mejor. Oye, qué feo se ha puesto el tiempo en poco rato, He decidido irme de aquí, de la zona hotelera. Ya he hecho el cambio de sentido del carro. El motivo es porque ya he comprobado lo que quería comprobar, que la zona hotelera estaba parcheada, y ahora quiero grabaros un poquito el mar, a ver qué tal está. Entonces, para mí entrar a la playa es más fácil pararme en la zona de Playa Paraíso, y allí ya me meto a la playa a ver qué tal la tenemos por allí. Entonces ahora voy a parar la cámara. Ya veis que los baches pues ya no están esos agujeros grandotes, por lo menos en esta primera fase de la zona hotelera. Fijaros en un detalle, ahora estoy volviendo hacia atrás. Esta sería la entrada a la avenida Kukulcán, esta de aquí por donde hemos venido antes, y esto sería siguiendo para la zona hotelera, pero en el sentido de la avenida Cova. Y si os fijáis en el cielo, en esa zona está despejada, y en la zona contraria a mí, en la que está a mi espalda, está con un nublado tremendo. Y a ver si tenemos suerte y en la otra playa podemos grabarla con sol, porque el mar cambia mucho de si tiene sol o no tiene sol. Estamos llegando a una zona que no está edificada porque estamos pegados al mar, la carretera prácticamente está pegada al mar. Entonces por aquí se ve que el agua está con oleaje. Los pelícanos, a ver si me puedo parar y grabo los pelícanos pues que están pescando. Están aquí delante, está pescando. Voy a ver si me puedo parar acá, a la derecha, delante de esa moto. Porque esto de los pelícanos me encanta, Esto lo han arreglado, lo han echado aquí esta tierra, antes estaba... han echado piedras para que no se coma la carretera del mar. Pues como veis, todo esto de aquí, todo esto, le han puesto un rompeolas para que no se coma la carretera del mar, porque había un momento que, mira los pelícanos allí, porque había un momento que el mar se metía para acá y estaba cayéndose en trozos de carretera. Bueno, pues el mar se ve precioso, no hay nada de sargazo. Mira este pelícano, este de aquí al lado. A ver si le da por pescar. No sé qué ojos tiene, pero fíjate tú cómo lo planea. Y se va a lanzar a por un pescadito por ahí. De momento no. Ya te va muy lejos. Mira, ahora. Toma. Y aquí tenéis otro, mirad. Ahí esos dos se van a lanzar, aquellos dos que hay. Qué pena que lo haga un poco alejado de mí.
desbaratar. Ahí va. Bueno, pues así está el mar en Tulum. No es la mejor playa para grabar, pero está bonito, está hermoso. Y esto es una alegría, ¿eh? Ya han hecho... Aquí en Tulum están avanzando ahora mismo para bien. Me gusta en el sentido que han arreglado los baches de aquí. Han terminado de faltar a Kukulcán y están arreglando la avenida Cobala, que baja hacia acá, la están arreglando en este momento. Luego lo vamos a ver. Entonces, Tulum ya me gusta venir más que antes, porque antes era un problema venir aquí. Ahora no, ahora ya pasas un poquito más de gusto, aunque todavía la circulación es muy intensa aquí durante el fin de semana. ¿Veis lo que os decía? Que por ahí está totalmente nublado y oscuro, con ganas de llover. Y por aquí se está despejando totalmente. Un pelícano, ojalá mientras voy conduciendo se tire. Es que me encanta verlo pescar. Yo no sé cómo tienen la vista que tienen para ver el pez y tirarse por él. Ahí va. A ver si se tira. No, creo que no. Ahí va. Vamos allá. Qué bonito verlo nadar. Bueno, se me está haciendo un poquito tarde. Ahora cuando termine esta zona hotelera de la parte primera, más cercana a la Cobá, por acá aquí tenéis, aquí al ladito tenéis ya el Azulik. El Azulik es un hotel hecho por madera, muy espectacular, súper caro también. Habéis visto las tiendecitas de ropa Tuluminati, por ejemplo, bueno, no es ropa Tuluminati esa, pero aquí en Tulum se lleva mucho ese tema. Y esto ya pertenece a la Azulik, eso que veis ahí, esas estructuras, como esto que veis aquí en la parte de abajo, esa entrada. Es algo diferente, bastante diferente, como medio abstracto. Hasta la tienda de ropa que tenéis ahí, ya lo veis. Eché de menos a Alex hoy porque con el vuelo de dron nos hubiera podido enseñar bastantes cosas. Pues ya estamos llegando al desvío de la zona hotelera hacia la avenida Cobá, y si siguiéramos para adelante iríamos a la zona arqueológica donde están las playas que os he dicho anteriormente, que vais con el carro, un poquito más fácil de aparcar que por acá. Como veis, Playa Paraíso, Playa Maya y unas cuantas más, porque es una extensión de varios kilómetros de playa, muy bonita. Pues esta es la rotonda y por ahí iréis a la zona hotelera. En este caso no me puedo acercar porque voy con un poquito de prisa al siguiente compromiso que tengo. Y aquí, como veis, la carretera, la de la avenida Cobá, esto más adelante le van a arreglar, le van a poner bien pintados los dos, se va a asfaltar, van a poner pintados los dos carriles por cada parte y creo que se va a solucionar bastante la llegada hacia el mar. A la izquierda, más adelante, tenemos Aldea Zama, la entrada. Es una zona urbanizada muy buena, donde hay buenos desarrollos. Como veis, hay un carril bici por ahí por la izquierda, donde desde Aldea Zama pues en 10 minutos llegan a la zona hotelera. ¿Veis cuánta gente va en la bicicleta? Este semáforo, aquí a la izquierda, está la salida de Azama y más adelante la entrada. Esta sería la salida y aquí es donde entraréis, el de Azama.
en esa zona de ahí. Ahí lo vais a ver el cartel. La zona más cercana al semáforo de la carretera de la Federal es la que está en obras, ya lo veis. Agujeros por ahí, la carretera todavía está pues, arreglándose un poquito, pero ya está bastante bien. Estamos al lado del Menese Tulum, que está ahí, ese es el edificio que veis ahí, y al lado de Chedraui. Yo me voy a parar un momento en el Chedraui, pero quiero grabar el Menese Tulum. Es una maravilla, ¿eh? Solamente quedan ya penthouse a la venta. Me gusta mucho la ubicación que tiene. Y yo me voy aquí al Chedraui, que lo tenemos aquí al ladito. Voy a grabar de nuevo. Aquí estuvimos grabando con Alan la semana pasada. Bueno, pues esta es la entrada al supermercado Chedraui. Y tengo un compromiso aquí en Tulum, que es ahora mismo este es el supermercado en este momento más grande de Tulum. Y lo tenemos a la entrada de la avenida Cova hacia la zona hotelera. Pues ya haciendo las compras. Pensaba grabar algo más aquí en Tulum, pero lo dejamos para otro día. Me voy para casa, que Allen me llega de la escuela. Hay que ayudarle un poquito. Bueno, pues aquí despedimos el vídeo de Tulum. Acordaros, si os va a interesar algún desarrollo de esos, siempre tenéis que decir que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, para que Marcos sepa de parte de quién estáis hablando, para que me puedan a mí agregar ahí, porque si no mi trabajo no sirve para nada. Nos vemos dentro de un rato desde aquí, desde el Chedraui en Tulum, que el día se ha puesto feo, ya lo veis. Feo no, lo que sigue.